Así quiero, ¿verdad?, introducir lo que es la palabra. Amén. El Señor me ministraba mi corazón, ¿verdad? Y yo titulaba esta enseñanza: deja que Dios se glorifique en ti. Amén. Quiero ir, ¿verdad?, a lo que es Juan 9, ¿verdad? Juan 9, y esta palabra me ha estado ministrando mucho mi corazón ya desde días, ¿verdad? Desde días, y cuando yo lo leía, ¿verdad?, el Señor hablaba a mi vida y a mi corazón, y yo quiero compartir lo que el Señor hablaba a mi vida. Amén. Ahí en Juan, ¿verdad? Juan 9, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aún, ¿verdad? Podemos mirar que ahí arriba dice que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Amén. Este hombre era ciego de nacimiento. Este hombre había nacido con esa ceguera, ¿verdad? Esa ceguera desde pequeño, desde que nació. No me puedo imaginar, ¿verdad? Todo lo que él tuvo que pasar, ¿verdad? Desde su niñez, desde recién nacido, podemos decir, ¿verdad? Pero me encanta cómo viene el Maestro, cómo viene Jesús, ¿verdad? Y hace un milagro tan poderoso en su vida de él. Amén. Y quiero leerlo, vamos a leerlo porque es muy impresionante lo que está registrado en las Escrituras, y cómo Dios permite que todo esto pueda ser expuesto a nosotros para, ¿verdad?, poder mirar y poder leer y entender la manifestación del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 9. Dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Podemos mirar cómo el Maestro, ¿verdad?, caminaba, ¿verdad?, en lo que eran las sinagogas, ¿verdad? Y dice que él miró a este ciego de nacimiento. Amén. Y dice: Rabí, o en otras palabras, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. Los discípulos, ¿verdad?, que querían una respuesta de por qué este hombre había nacido ciego de nacimiento, ¿verdad? Dice: ¿por qué? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Los discípulos vienen y hacen estas preguntas a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué él estaba en esta condición? Y le preguntan quién había pecado, si había pecado, ¿verdad?, él o por sus padres, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas veces que vienen las maldiciones generacionales, ¿verdad? Que tristemente llegan a llegar a nosotros, ¿verdad?, en nuestra generación. Y por eso, ¿verdad?, es muy importante por poder levantarnos y poder destruir y derribar y romper todas esas maldiciones que nos vienen persiguiendo desde nuestra niñez, desde nuestros antepasados, ¿verdad? Por eso Dios busca una generación que también se levante a romper con todas esas maldiciones. Pero me encanta la palabra de Dios porque Jesús responde. Fíjate lo que Jesús responde: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Dice: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Jesús viene afirmando y dice: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Pero él fue bien claro y dijo: no fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, sino que nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Jesús sabía cuál era su propósito en esta tierra. Dice: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Dios hizo un milagro en ese momento. Y dice: sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban:
¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Fíjate cómo aún la gente lo miraba, cómo la gente conocía a este hombre ciego. Lo conocían por, ¿verdad? Un pordiosero, ciego, amén. Y aún, ¿verdad? Alguien que se sentaba a mendigar. Y luego dice, algunos decían que sí, otros decían no, solo se le parece. Eso habían otros que no sabían, ¿verdad? Decían, no, sí es, no se parece. Eso yo me imagino que una transformación tan poderosa en este hombre, al punto que no lo pudieron conocer, fue porque Dios hizo algo poderosísimo en él. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, yo soy. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre que se llama Jesús hizo todo. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Este hombre se levantó, ¿verdad? Testificando de lo que Dios había hecho en él. Y esta palabra me ministraba tanto mi corazón y me llenaba de tanta fe, me llenaba de tanta convicción, me llenaba, no sé, de tanta alegría a saber del Dios grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque la palabra bien lo dice, que no era porque el hombre había pecado, no era tanto porque el hombre, ¿verdad? O los padres habían pecado, sino que solamente Dios quería hacer esto para mostrar su gloria, para glorificarse en este hombre, ¿verdad? Y me impacta la palabra, me impacta, y si seguimos leyendo esta historia es tan gloriosa, tan poderosa, ¿verdad? Aún como Jesús, ¿verdad? En medio de todo este milagro, en medio de toda esta alegría que había causado en este hombre, aún había gente cuestionando, ¿verdad? El poder de Dios. Los fariseos, ¿verdad? Estos hombres religiosos se cuestionaban, pero ¿cómo lo pudo haber hecho él? Pero me encanta la palabra de Dios porque Él viene, ¿verdad? Y Él testifica de este gran poder que me encantaría poder seguir leyéndolo. Dice, ¿dónde está Él ahora? Le preguntaron. O sea, la gente quería saber dónde estaba Jesús. Y Él decía, no lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Ahí entraban los religiosos a cuestionar. Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Fíjate, cómo aún todavía venían y preguntaban, ¿qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta, contestó el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. Era tanto el dilema, era tanto, ¿verdad? Lo que se estaba llevando a cabo que no creían y tuvieron que llamar a los padres. Llamaron a los padres de este hombre. Llamaron a los padres y dice, ¿este es su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién nos sanó. Pregúntenle a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Dice, los padres
dijeron eso por miedo a los líderes judíos. Al punto que tuvieron miedo era porque ya se habían levantado completamente, no solamente contra el quien había hecho el milagro, sino aún, ¿verdad? Hacia con el hijo, ¿verdad? Entonces tuvieron tanto miedo, ¿verdad? Y dijeron, quienes habían anunciado que cualquiera que dijeran que Jesús era el Mesías serían expulsados de las sinagogas. Por eso dijeron, ya tiene edad suficientemente, entonces pregúntenle a él. Entonces los padres quisieron dejar que el hombre testificara. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que este hombre Jesús es un pecador. Y el ciego dijo, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, preguntaron. ¿Cómo te sanó? Fíjate la afirmación de este hombre ciego. Y como él decía, yo no sé, pero algo que yo sé es de que yo era ciego, pero ahora soy sano. Y dice, miren, exclamó el hombre, yo les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¡Qué cosa tan extraña!, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos. Volvemos a mirar la afirmación de este hombre. Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Fíjate, aquí podemos mirar que el hombre había aún estado adorando, ¿verdad? Y aún dice que dice, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Eso significa que el hombre, ¿verdad?, tenía tiempo, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, o pidiendo este milagro. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego del nacimiento. Solo fue el primer hombre que Jesús pudo hacer este milagro. No que pudo, que hizo el milagro. Y todo fue para mostrar su gloria y su poder. Dice, si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula. Le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Pero ya para acabar y poder entrar en lo que quiero hablar, dice, cuando Jesús supo que lo que le había pasado, encontró al hombre y le preguntó, dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, lo creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Tú te puedes imaginar ese encuentro tan glorioso. Después de haber ciego por mucho tiempo, pudo mirar al Maestro con sus propios ojos. Y no solamente verlo, escucharlo. No me puedo imaginar esa dulce voz del Maestro platicando con este hombre que estaba siendo acusado, ¿verdad?, en medio de un milagro tan grande. Y yo me imagino que era una confusión terrible en ese momento para este hombre, porque Jesús había hecho ese milagro en él, pero al mismo tiempo estaba viviendo en una oscuridad terrible. Estaba viviendo en esa oscuridad, de verdad, donde lo estaban rechazando, donde en lugar de que la gente, verdad, dijera, wow, qué milagro, wow, qué poder tan grande,
al contrario, lo rechazaban, ¿verdad? Lo cuestionaban. Pero me encanta cuando tiene este encuentro con Jesús. Me encanta cómo empieza a dialogar con él, ¿verdad? Me encanta cómo Jesús viene, ¿verdad? Y le hace estas preguntas también al hombre. Dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Entonces algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? O nuevamente, ¿verdad? Los fariseos que se insultan rápidamente, ¿verdad? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Me encanta esta historia, me encanta meditarla, me encanta leerla, porque podemos mirar cómo Jesús vino, hizo este milagro tan glorioso en este hombre, el primer milagro, ¿verdad? Nadie dice que nadie había hecho ese milagro, ¿verdad? De haber traído a vista a un ciego desde nacimiento. Podemos mirar cómo fue algo tan glorioso, tan majestuoso, amén. Y yo quería compartir esto, ¿verdad? De que nosotros dejemos que Dios, ¿verdad?, se glorifique y se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? A una palabra de Dios bien claro dijo, ¿verdad? Bien clara dice de que muchas de las veces no es porque hayamos pecado o porque nuestros padres hayan pecado, sino que simplemente Dios permite estas cosas para que el nombre de Él y el poder de Él pueda ser glorificado. Amén. Y aún podemos mirar cómo Jesús viene corrigiendo a los discípulos desde el principio y los corrige, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad?, que toda aflicción, amén, porque esta era una aflicción, ¿verdad?, en ese momento, que esa aflicción, esa gravedad, ¿verdad?, no fuera, ¿verdad?, no fuera por un pecado o algo, sino que simplemente hay veces es que las cosas Dios lo permite, ya sea enfermedad, circunstancias, procesos, ¿verdad? Todo eso Dios lo permite, amén, pero lo permite para que haya un propósito divino, ¿verdad? Porque detrás de todo eso hay un propósito, es decir, para demostrar, ¿verdad?, o mostrar la misericordia, el amor y el poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Yo quiero que hoy en este día, amén, tú te examines y tú reflejes y tú digas, Señor, ¿qué es lo que yo estoy pasando en mi vida en este momento, en esta circunstancia, ¿verdad? Y qué es lo que yo estoy pasando que yo necesito entender que esto no es para gravedad, esto no es para mal, esto es para que Dios se glorifique. Amén, porque a veces pasamos aún por un moldeo, pasamos por una circunstancia, pasamos por un formamiento, pasamos por un momento donde, ¿verdad?, estamos como ese ciego donde no podemos mirar en ese instante y no entendemos, ¿verdad? Pero pues seguimos caminando y seguimos creyendo, seguimos ¿verdad?, confiando de que Dios va a hacer esa obra maravillosa en nuestra vida. Y yo te quiero dejar, ¿verdad?, hoy en este día saber de que Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios quiere glorificarse en ese problema, en esa circunstancia. Oh, hermana Bianca, si usted supiera ahorita cómo me está, ¿verdad?, me está doliendo, ¿verdad?, esta formación, me está doliendo esto, me está doliendo aquello. No te preocupes, todo esto es para que Dios se glorifique en tu vida. Todo esto es para que Dios se glorifique en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, ¿verdad, hermana? Me he quedado sin trabajo, ahí sí. Si tienes que, ¿verdad?, no permitir que esa ceguera, al contrario, aumenta tu fe en creer de que Dios va a obrar en ese trabajo, amén. Pero sea lo que sea, Dios quiere que tú sepas que Él se quiere glorificar en tu vida, amén. Y aún podemos mirar en el transcurso de la palabra de Dios cómo, ¿verdad?, Dios se glorificó en diferentes circunstancias, amén. Aún, ¿verdad?, la tribulación de José, el soñador,
amén, la tribulación, el rechazo, ¿verdad? Todo lo que él estaba pasando no era, ¿verdad? Para solamente, para, ¿verdad? Que él se sintiera mal. No, todo eso Dios lo permitió, amén, para sentarlo en sitio de honor. Fíjate cómo José pasó por todo eso, ¿verdad? Pero Dios lo permitió, ¿verdad? Para sentarlo en un sitio de honor. Eso significó que Dios se glorificó en la vida de José. Pero José tuvo que prevalecer en todo este proceso, ¿verdad? Que él estuvo llegando, siendo rechazado aún por sus propios hermanos, ¿verdad? Aún, siendo encarcelado por algo que él no hizo. Todo esto Dios lo permitió para que Dios se pudiera glorificar, para que el día de mañana José pudiera sentarse en un sitio de honor. Aún Dios honra todo eso. Dios honra cómo tú, ¿verdad? Permaneces en medio de la prueba, ¿verdad? Aún Dios honra, ¿qué no crees que Él, ¿verdad? Él está en el cielo, pero Él te está mirando. Él es un padre, ¿verdad? Aún como padres, nosotros a veces miramos a nuestros hijos en aflicción, en esto, en el otro, pero a veces nosotros como padres, ¿verdad? Los miramos, pero sabemos de que aún Dios está obrando, amén, de que aún Dios lo permite. Aún nosotros como padres los tenemos que corregir, los tenemos que alinear, tenemos que hablar con ellos, ¿verdad? Y aunque miremos que den sus pujones, pero sabemos que todo es para bien y queremos que simplemente nuestros hijos, ¿verdad? Puedan, ¿verdad? Ser esa luz, ¿verdad? Ser diferentes, ¿verdad? Y aún podemos mirar cómo todo esto Dios lo permitió en José, ¿verdad? Cómo Dios lo permitió en este ciego. Aún podemos mirar cómo Esther, ¿verdad? Esther, esta mujer que separó una brecha por su pueblo, esa aflicción que ella cargaba al saber de que iban, ¿verdad? A matar, ¿verdad? Destruir al pueblo, ¿verdad? Pero toda esa agonía, toda esa tristeza, todo eso era para que el nombre de Dios fuese glorificado. Podemos mirar cómo aún al final en la escritura, en la historia de Esther, podemos mirar cómo aún el nombre de Dios fue glorificado. El pueblo de Dios, ¿verdad? Pudo glorificar a Dios aún a través de todo esto, pero como a través de esta circunstancia de esta mujer, la agonía, la tristeza, la preocupación, Dios se glorificó, amén. Aún me encanta, ¿verdad? Y aún Gedeón, ¿verdad? En medio de la opresión de los madianitas, ¿verdad? Aún aún dice la palabra de Dios que ellos se escondían en cuevas, ellos se escondían, ¿verdad? Escondían sus granados, ¿verdad? Lo que ellos cosechaban, ¿verdad? Todo eso lo escondían. Yo me imagino que era algo tan terrible, ¿verdad? En esa época, saber de que iban a venir tus enemigos, que iban a venir y te iban a destruir, que iban a venir y yo no sé qué tanta cosa iban a hacer, pero como aún, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Permitió que Dios se glorificara, no solamente, ¿verdad? En su vida, sino que aún usándolo a él para que aún pudiera vencer a esos enemigos, amén. Y todo esto Dios lo permitió para que se glorificara grandemente el nombre de Dios. Hasta el día de hoy podemos mirar y está en las escrituras, están registradas que todo esto Dios lo permitió para que la gloria de Él fuera manifestada, amén. El poder de Dios fuera manifestada, aún en medio de la enfermedad, la mujer del flujo de sangre, amén, que tenía años, 12 años, ¿verdad? Con ese flujo de sangre, pero dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Pero Dios permitió que todo esto, aún ella tocase ese borde para que su nombre fuese glorificado.
Hay muchas cosas, hermanos y hermanas, jóvenes, mujeres, hombres que me están escuchando, donde Dios quiere glorificarse. Dios quiere seguir glorificándose en tu liderazgo, ¿verdad? Dios quiere seguir glorificándose en tu familia, en tu hogar, ¿verdad? En esas circunstancias que tú estás mirando y tú dices, ay, cómo me duele, ay, cómo ¿verdad? Cómo esto y el otro. ¿Verdad? Estoy caminando, no miro nada. Sigue caminando, porque mira este ciego, ¿verdad? Fueron años, ¿verdad? Que él estuvo así, ¿verdad? Fueron años de que él no podía ver la luz del día. Fueron años donde fue rechazado por muchos, ¿verdad? Pero ¿cómo Jesús vino, ¿verdad? Hizo esa obra gloriosa, ese milagro tan glorioso, que al punto, ¿verdad?, que él pudo aún mirar cara a cara al maestro, ¿verdad? ¿Cómo pudo hablar con él, estar con él, platicar con él? No me puedo imaginar esa escena tan gloriosa, que él fue ciego por mucho tiempo, mucho tiempo, pero como al final, como este hombre pudo mirar a Jesús cara a cara. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros, día con día, ir removiendo esa ceguera, aún cegueras espirituales que no nos permiten mirar más allá, ¿verdad? Aún Dios quiere implementar nuestra visión, ¿verdad? Quiere implementar nuestra vista, para que nosotros podamos seguir y el día de mañana poderlo mirar a Él cara a cara. Oh, hermanos, o sea, Dios nos enseña a través de su palabra todas estas, ¿verdad?, historias, ¿verdad? Pero cuando uno los medita, uno los guarda en su corazón, como Dios, ¿verdad?, viene y nos viene hablando de que sigamos prevaleciendo, ¿verdad? Permaneciendo, ¿verdad?, en los caminos de Él, que no nos demos por vencidos, que no nos dejemos mover por muchas cosas que ahorita en este mundo se encuentran. Si este joven o este hombre hubiese escuchado la voz de los fariseos, ¿verdad?, aún fíjate cómo él tuvo que haber sido desechado de las sinagogas, porque si él permanecía en ese lugar, ¿verdad?, él iba a seguir siendo influenciado, ¿verdad?, por estos hombres religiosos. Pero como Dios lo tuvo que expulsar, ¿verdad? Y aún, o sea, como el maestro, ¿verdad?, vino y entró, le dio identidad, le dio, ¿verdad?, le dijo quién él era, ¿verdad? Aún le dijo, ¿tú crees en mí? O sea, y él dijo, sí, yo creo en ti. O sea, hubo un diálogo tan lindo, y ese es el diálogo que Dios quiere que tú y yo tengamos día con día, para que podamos mirar la mano y la manifestación de Dios en nuestra vida. Mira, hermano, hermana, deja que Dios se siga glorificando en tu vida. Deja que Dios siga glorificándose en esa circunstancia, en esa prueba. Mira, el moldeo es para seguir preparándonos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Él nos va perfeccionando día con día, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí esta es la palabra, ¿verdad?, que Dios me daba hoy en esta mañana, ¿verdad? Y me llevaba a lo que era esta historia, ¿verdad? Cómo, ¿verdad?, Dios hizo este milagro en este hombre ciego, cómo Jesús hizo ese milagro tan glorioso, tan maravilloso, ¿verdad? Y cómo aún, ¿verdad?, el hombre, cuando fue sanado, pudo, ¿verdad?, testificar del poder de Dios, pudo hablar del poder de Dios. Por eso, hermano, hermana, aún tú habla del poder de Dios, testifica donde quiera que vayas, en la tienda, donde quiera que vayas, ahí en el trabajo, testifica del poder de Dios. Ay, hermana, pero si estoy pasando por esta tribulación, testifica aún de lo que Dios ha hecho en tu pasado. Sigue testificando mientras que tú esperas en el milagro, en esa manifestación, en el poder de Dios. Sigue testificando en el poder de Dios. Y mira, hermano, hermana, yo te
pido, yo te animo, ¿verdad? De que hoy en este día deja que Dios se siga glorificando y testifica. Cuando Dios haga ese milagro en tu vida, testifica del poder de Dios. Amén. Y quiero compartir estos versículos, ¿verdad? En 2 de Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandería la luz, es que Él ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Amén. So Dios viene y nos ilumina, Dios viene y nos da vista. Amén, para que podamos mirar la gloria de Él. Amén. Aún en Nehemías 9:5, aún podemos mirar, ¿verdad? Y esa es otra, ¿verdad? Como Nehemías, ¿verdad? En medio de todo esto, de la agonía, del sentir por levantar algo nuevo, a los muros que habían caído, todo ese proceso, cómo Dios se glorificó. Y me encanta aún aquí la palabra, dice Nehemías 9:5, entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sabanías y Petaías dijeron, levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Fíjate cómo todo esto, estos hombres de Dios, aún en medio de todo esto, cómo alababan y exaltaban a Dios. Amén. Aún en Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere manifestarse. Amén. Mira, yo escribí aquí, manifestar es declarar o dar a conocer, descubrir y poner a la vista. Dios quiere ponerte a la vista de la gente. Dios quiere ponerte a ti como testimonio del poder de Él. Él quiere mostrar su gloria a través de tu vida. Por eso, ¿verdad? Permite que Dios se glorifique en ti. Permítete ser, ¿verdad? Esa persona para que la gente mire el poder de Dios. Amén. Porque Él quiere ponerte a la vista, Él quiere ponerte como testimonio, Él quiere ponerte para que la gente siga creyendo en Él. Mira, a veces la gente ya no cree. Cuántas religiones no se mueven, cuántas sectas no se mueven, pero cuando tú dejas que el poder de Dios realmente se empodere de ti y se mueva en ti y tome posesión de ti, Dios te va a poner a la vista, ¿verdad? Para que todos miren que Él es, ¿verdad? Él es Rey. Aún glorificar, la palabra glorificar significa ser glorioso, algo al que no era, reconocer y ensalzar, ¿verdad? Quien es glorioso, tributándole alabanzas. Aparte de esto, cuando Dios se glorifique en tu vida, hermanos, no se te olvide darle gracias a Dios. No se te olvide glorificarle a Dios. No se te olvide, ¿verdad?, a adorarle a Él. Yo no sé lo que estés pasando, pero aún no esperes a que se haga ese milagro o Dios haga esa obra en ti. Desde ahora adóralo y glorifícalo y dale gracias por llevarte a lugares donde nunca te imaginabas llegar. Dale gracias por haber hecho ese milagro en ese familiar. Dale gracias desde ahora, porque todo esto es para que Dios se glorifique, ¿verdad?, en tu vida. Hoy en esta mañana pudimos aprender, ¿verdad?, de que muchas veces las circunstancias, las cosas que pasamos, ¿verdad?, en nuestra vida personal, en lo interno, es simplemente para que Dios se glorifique en nuestra vida. Amén. Y quiero dejarte con esta palabra. Espero que te haya sido de mucha bendición, ¿verdad? Yo oro y realmente declaro, ¿verdad?, de que Dios hará esa obra gloriosa
Dios en tu vida, que el día de mañana tú te vas a sorprender de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sigue para adelante, sigue buscando, deja que Dios sea la luz, la lámpara a tus pies, deja que Dios realmente, ¿verdad?, siga guiándote y encaminándote. Dios te bendiga y que tengas un hermoso día en este día. Bendiciones.